Imagina terminar tu jornada hace 600 años. El sol desaparece detrás de las casas y en cuestión de minutos todo cambia. Las calles quedan negras. Las habitaciones parecen cuevas. No existe una lámpara esperando en la pared. No existe una ciudad iluminada detrás de la ventana. Y la única cosa separándote de una oscuridad absoluta es una pequeña llama que huele a grasa animal quemada. No a vela aromática, no a vainilla. El olor real de carne hervida y humo atrapado dentro de una habitación cerrada. Durante siglos, millones de personas vivieron así todas las noches. Y lo más increíble es que muchas familias trabajadoras gastaban cerca del 10% de todo lo que ganaban solamente para poder ver después del atardecer. Hoy encender una luz dura menos de un segundo, pero antes de la electricidad, iluminar una casa era caro, peligroso y agotador. La noche limitaba cuánto podías trabajar, leer, cocinar o incluso caminar sin lastimarte. Y aquí aparece algo fascinante. La historia de la iluminación no es realmente la historia de las velas. Es la historia de cómo la humanidad luchó durante miles de años contra la oscuridad, contra el miedo, los incendios, el humo tóxico y una noche que literalmente detenía la civilización. Si te interesa descubrir las historias ocultas detrás de las cosas que usamos todos los días, suscríbete a El Origen de Todo. Porque detrás de algo tan simple como encender una luz, existe una historia enorme de grasa hirviendo, ciudades oscuras, industrias gigantescas y millones de personas intentando sobrevivir cuando el mundo desaparecía cada vez que caía el sol. 1. Cuando la noche detenía la vida, durante la mayor parte de la historia humana, la vida estaba gobernada por una regla extremadamente simple. Cuando oscurecía, casi todo terminaba. Hoy las ciudades siguen funcionando de madrugada, los hospitales nunca cierran y millones de personas trabajan de noche bajo luces artificiales, pero durante miles de años, la oscuridad era un límite físico real. Imagina intentar cocinar, coser ropa o cuidar a un enfermo dentro de una habitación completamente negra. Las primeras soluciones fueron fuegos abiertos, antorchas y lámparas de aceite, pero todas tenían el mismo problema. Producían poco alcance, muchísimo humo y un riesgo constante de incendio. En el antiguo Egipto aparecieron algunas de las primeras formas primitivas de iluminación portátil. Eran juncos secos, empapados en grasa animal, básicamente plantas cubiertas de combustible. Se encendía una punta y se esperaba que no se apagara demasiado rápido. Los romanos mejoraron el sistema usando mechas enrolladas y recipientes más estables, pero aquí aparece el verdadero problema. Conseguir luz seguía siendo extremadamente caro. La grasa animal era limitada, la cera de abeja costaba muchísimo y producir iluminación requería trabajo constante. La noche seguía siendo un enemigo cotidiano. Y eso cambió completamente la vida humana. Las personas organizaban horarios alrededor del sol. Muchísimas familias simplemente dormían más horas porque permanecer despiertos costaba dinero. Piensa en lo diferente que era el mundo. Menos lectura, menos actividad nocturna, menos comercio y ciudades mucho más silenciosas después del atardecer. Hoy damos por sentado poder iluminar una habitación entera presionando un interruptor. Pero durante siglos, incluso una pequeña llama representaba tiempo, esfuerzo y recursos literalmente consumiéndose frente a tus ojos. 2. El olor de la luz medieval. En la Edad Media, las velas se transformaron en una industria gigantesca. Existían gremios completos dedicados exclusivamente a fabricarlas y venderlas. En ciudades como Londres, había conflictos permanentes entre fabricantes de velas de sebo y fabricantes de velas de cera de abeja, porque la calidad de tu iluminación decía muchísimo sobre tu posición social. Las velas de cera ardían limpias y tenían un olor suave parecido a miel caliente. Las de sebo, hechas con grasa de vaca u oveja hervida, producían humo negro y un olor rancio que impregnaba ropa, paredes y muebles. Imagina entrar en una casa medieval humilde durante el invierno. Ventanas cerradas para conservar calor, chimeneas funcionando, velas de grasa animal derritiéndose lentamente. El aire debía sentirse pesado, húmedo y sofocante. Lo increíble es que la mayoría de las personas simplemente aceptaba vivir así porque nunca habían conocido otra cosa. Algunos historiadores creen incluso que era posible identificar casas ricas desde afuera solamente por el olor. Antes de ver la iluminación, tu nariz ya sabía quién podía permitirse velas de calidad y quién no. Pero aquí aparece algo todavía más incómodo. Las velas funcionaban mal. La llama chisporroteaba, la cera caía constantemente y las mechas acumulaban carbón que debía recortarse a mano.
En hogares ricos existían sirvientes cuya única tarea era mantener las velas funcionando correctamente. Y eso revela algo fascinante. Incluso la simple acción de iluminar una habitación requería mantenimiento permanente. La luz todavía no era comodidad, era trabajo constante. 3. La industria que cazó gigantes. En el siglo XVIII ocurrió algo inesperado. Los balleneros descubrieron dentro de los cachalotes una sustancia llamada spermaceti, una especie de aceite ceroso que revolucionó la iluminación. Ardía de forma mucho más limpia, más brillante y casi sin olor. Por primera vez, la humanidad empezaba a imaginar una luz nocturna que no fuera miserable. Y aquí es donde todo se vuelve mucho más grande de lo que parece, porque una simple mejora en las velas terminó creando una industria internacional gigantesca. Puertos como New Bedford, en Massachusetts, crecieron gracias a la caza de ballenas. Barcos enteros pasaban meses en el océano persiguiendo animales enormes solamente para conseguir combustible de iluminación. Fortunas completas se construyeron alrededor de algo tan cotidiano como poder ver mejor de noche. Pero lo peor venía después. La demanda era tan alta que las poblaciones de cachalotes comenzaron a desplomarse. Los barcos debían navegar más lejos, permanecer más tiempo en el mar y arriesgar más vidas para conseguir menos aceite. Todo porque las ciudades querían una noche menos oscura. Y eso revela algo todavía más importante sobre la historia humana. Muchas veces, resolver un problema crea otro completamente distinto. La humanidad había encontrado una forma de iluminación más limpia, pero dependía de destruir ecosistemas enteros para mantenerla. Sin embargo, casi nadie imaginaba que la verdadera revolución llegaría desde un laboratorio químico y no desde el océano. 4. La química que cambió las noches. A comienzos del siglo XIX, el químico francés Michel-Eugène Chevreul descubrió cómo separar ciertos ácidos grasos del sebo animal para producir estearina. Puede sonar técnico, pero el impacto fue enorme. Estas nuevas velas ardían más lento, producían menos humo, olían muchísimo mejor y requerían mucho menos mantenimiento. De repente, la iluminación comenzaba a ser más accesible para personas comunes, y eso cambió completamente la vida cotidiana. Más comercios podían abrir hasta tarde, más personas podían leer de noche. Incluso las ciudades empezaron lentamente a extender sus horarios naturales. Pero aquí aparece una parte de la historia que casi nunca se cuenta. Muchas de las fábricas modernas de velas en Francia estaban llenas de trabajadoras. Mujeres que anteriormente habían trabajado en ambientes brutales llenos de grasa y humo, comenzaron a operar procesos más mecanizados y limpios. Algunas perfeccionaron moldes, mezclas químicas y técnicas de producción masiva. Lo increíble es que la vela moderna que conocemos hoy fue desarrollada en gran parte por trabajadoras cuyos nombres prácticamente desaparecieron de la historia. Y mientras las velas alcanzaban su punto más avanzado, otro descubrimiento empezaba silenciosamente a transformar el mundo. Michael Faraday, uno de los científicos más importantes de la historia, utilizó una simple vela para explicar fenómenos de química y física frente a jóvenes estudiantes en Londres. Faraday entendía algo fascinante. Una pequeña llama era en realidad una máquina química increíblemente compleja. Miles de reacciones ocurrían dentro de algo que la mayoría veía simplemente como una fuente de luz. Y eso demuestra cuánto conocimiento humano se escondía detrás de un objeto aparentemente simple. 5. El día que la oscuridad perdió. Cuando Thomas Edison presentó una bombilla funcional a finales del siglo XIX, la relación de la humanidad con la noche cambió para siempre. Por primera vez, millones de personas podían iluminar habitaciones sin humo, sin fuego abierto y sin grasa animal derritiéndose dentro de sus casas. Piensa en lo revolucionario que debió sentirse eso. Después de miles de años conviviendo con llamas peligrosas, bastaba presionar un interruptor, y eso transformó ciudades enteras. Calles iluminadas, fábricas funcionando hasta más tarde, hospitales activos toda la noche y una vida urbana completamente distinta. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Las velas no desaparecieron. La electricidad destruyó la necesidad de usarlas para sobrevivir, pero las personas siguieron comprándolas. Ya no para iluminar habitaciones, sino para crear atmósferas, rituales y una sensación emocional difícil de explicar. Algunos psicólogos creen que observar una llama activa una especie de calma ancestral relacionada con fuego, agua y naturaleza en movimiento. Como si nuestro cerebro todavía recordara miles de años viviendo alrededor de pequeñas llamas en medio de la oscuridad. Y eso revela algo profundamente humano.
Las velas sobrevivieron a las lámparas de aceite, al gas y a la electricidad porque nunca fueron solamente una tecnología. Durante miles de años fueron supervivencia. Fueron seguridad. Fueron tiempo extra para trabajar, cocinar o permanecer despiertos junto a otras personas cuando el mundo exterior desaparecía bajo la oscuridad. Y aunque hoy vivimos rodeados de pantallas y luces artificiales, algo dentro de nosotros todavía reconoce esa pequeña llama como una conexión directa con todos los seres humanos que alguna vez intentaron vencer la noche. La próxima vez que enciendas una lámpara o mires una ciudad iluminada desde lejos, piensa en esto. Durante la mayor parte de la historia humana, la oscuridad dominaba completamente la vida cotidiana. Millones de personas respiraban humo todas las noches, gastaban gran parte de sus ingresos solamente para poder ver y convivían constantemente con incendios, olores rancios y habitaciones apenas iluminadas. La electricidad no solo hizo más cómoda la vida moderna, le quitó a la noche el poder de detener la civilización. Y quizás eso es lo más increíble de toda esta historia. Algo tan cotidiano como la luz eléctrica resolvió un problema humano gigantesco que hoy casi nadie recuerda. ¿Crees que podríamos soportar vivir bajo aquellas condiciones aunque fuera una sola semana? ¿Cuál de todas estas etapas históricas te impactó más? Suscríbete a El Origen de Todo para descubrir las historias ocultas detrás de las cosas que usamos todos los días.